Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, fingir que eres otra persona para tener una vida. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien después de un rato de no grabar episodios. Ya llevábamos como 3-4 semanas, creo casi un mes, sin que haya subido otro episodio. Disculpen la tardanza. Estaba tomando unas pequeñas vacaciones muy merecidas que luego subiré un poco de cómo fue mi experiencia en otra sección. Pero quería ver cómo estaban. Yo sé que ustedes no me van a responder porque básicamente esto es canal de un solo sentido. Yo solo hablo, ustedes escuchan y nunca me comentan o me dicen lo que piensan de lo que yo les estoy diciendo. Pero lo pueden hacer si me siguen en el Instagram del podcast. Un podcast.normal, búsquenlo en Instagram. También en YouTube, busquen mi canal, soy Francisco René, así, soy Francisco René. Ahí subo los videos, ahí pueden comentar y tal vez los lea y tal vez les responda o tal vez no. Espero que se la hayan pasado bien. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante, un poco corto. Veamos qué tanto llega a durar este episodio, pero está interesante. ¿Por qué? Pues porque la frase con la que inicio, si se han dado cuenta, cada episodio inicio con una frase. La frase de hoy es sobre personas que fingen una vida para tener, o más bien personas que fingen ser otras personas para tener una vida. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hay muchas personas en la vida real, en redes sociales, que fingen ser alguien para tener una vida interesante. Y el caso de las dos personas de las que vamos a hablar el día de hoy no es la excepción. Pero antes de iniciar, quiero decirles que nos encontramos grabando completa, entera, íntegra y cualquier otro adjetivo que no pueda decir ahora porque no me acuerdo, en vivo desde la isla de, a ver si adivinan, Havasu. Así es, si lo adivinaron, son unos fucking genios. Estamos grabando desde la isla de Havasu en el Océano Índico y esta isla tiene una fabulosa particularidad porque no existe en lo absoluto. Es una isla inventada por uno de los personajes de los que vamos a hablar el día de hoy. Así que podemos decir lo que sea sobre esta isla y nadie nos lo puede negar. ¿Por qué? Porque es inventada y es como nosotros querramos que sea. Así que hoy nos encontramos grabando completamente en vivo desde la tienda de cocos que hay en esta isla, porque esta isla tiene cocos y por ende tiene una tienda. Y muchas otras cosas de las que no les voy a hablar, porque lo único que pensé fue en cocos. Así que estamos aquí grabando completamente en vivo. Si usted, persona que me está escuchando, está en Havasu y es libre de moverse por el espacio-tiempo, viaje unas 4 días hacia atrás y venga a esta tienda y véame grabar el podcast. Nos encontramos en nuestro estudio, claramente. Siempre montamos este estudio en cualquier parte del mundo. Si lo está viendo en video, se va a dar cuenta que el estudio es un lugar omnipresente y atemporal que puede viajar por el tiempo y el espacio. No es un cuarto, no es el cuarto de mi casa. No, claro que no, persona. Si usted pensó eso, está mal. Este es un estudio profesional. Y tal vez algún día, cuando este podcast se haga famoso y estemos en el episodio 500 hablando sobre babosas, tal vez usted, persona que me está escuchando, pueda venir a ver cómo se graba en vivo. Pero mientras tanto, quédese con lo precario que es este podcast en este momento. Ahora sí, ya después de casi 3 minutos, 4 minutos de introducción al podcast sin nada interesante que decir, vámonos con lo bueno. El día de hoy voy a hablar sobre estafadores, de seguro ya lo vieron en el título. Si no, pues bienvenidos, este es el episodio de estafadores. Y es que vamos a hablar de dos estafadores importantes que fingieron ser otras personas con distintos motivos. El primero o la primera estafadora de la que vamos a hablar, sus motivos más que aprovecharse de la gente era recibir un poco de fama y crédito. Y el segundo estafador sí se aprovechaba cruelmente de la gente. Así que comencemos. El 3 de abril de 1817, en el condado inglés de Gloucestershire, qué buen nombre, muy largo, Gloucestershire, en Inglaterra obviamente, se encontraba una mujer caminando en la calle.
se veía como una mujer vagabunda, desorientada, caminando por ahí. Y un dato curioso es que en ese tiempo en Inglaterra estaba prohibido ser un vagabundo, básicamente vagabundear antes era un delito. Y no solo eso, había una patrulla o digamos que cuerpo de policía que se encargaba de vigilar que no hubiera vagabundos en las calles. Se le llamaba el Overseer of the Poor, básicamente como el observador de los pobres, ¿no? Y ellos se encargaban de todas las necesidades de los pobres, / vagabundos o gente sin casa, ¿no? Así que uno de los policías vio a esta mujer, estaba caminando en la calle, estaba desorientada y la arrestó. Y en ese momento, como era un pueblo pequeño, la llevó con el magistrado local, juez local, o como la cabeza del pueblo, ¿no? Que en ese momento se llamaba Samuel Worrell. Y le dijo, la llevó a su mansión, porque este güey obviamente tenía una mansión. Y le dijo que había encontrado a esta joven de extrañas vestiduras, desorientada y vagabundeando por las calles, y que no le entendía porque ella hablaba una lengua que nadie podía reconocer. Sin embargo, uno de los criados, cuando vio a esta mujer afuera de su casa, en la puerta, viendo cómo es que le hablaban y no comprendía nada, la mujer dijo una palabra que uno de los empleados sí comprendió, y es que la mujer estaba apuntando a una pintura donde había una piña, y la mujer estaba diciendo ananas. Así que, por lo tanto, el empleado dijo que su lengua era una lengua extranjera, obviamente, porque eso es lo primero que se te viene a la mente cuando no entiendes algo. Tú no entiendes inglés y dices, oh fuck, está hablando otra lengua extranjera. Tú no entiendes qué es ananas y dices, cielos, esta mujer usa Duolingo, por eso sabe más palabras, ¿no? Fun fact, ananas es otra manera de decirle a las piñas, que no es muy común. Está en español esa palabra, pero casi no se dice. Pero bueno, aunque intentaron muchas horas hablar con esta mujer y que se dieran a entender, no lograron comprender muchas cosas, salvo que le gustaban las piñas y que se llamaba Carabú. Así que entonces decidieron, pues básicamente ver qué es lo que hacía en la casa, y se dieron cuenta que ella simplemente se identificaba mucho con objetos chinos decorativos que tenía el magistrado en su mansión en ese momento. Como no sabían qué hacer con ella, decidieron dejar que pasara la noche ahí, en la casa del magistrado, y antes de que la mujer se fuera a acostar, se arrodilló, hizo una oración al cielo, le dijo, eres grande Dios. No dijo eso, dijo, o más bien, le dio las gracias a una divinidad llamada Alá Talá. Alá Talá, qué buena manera de decir Alá Talá. Quédense sobre todo con la palabra Alá, ¿no? Alá Talá. Y luego, en vez de subirse a la cama, se tumbó en el piso a dormir, porque chinga su madre la cama. A mí me gusta dormir en el piso, que de hecho dicen que es bueno dormir en el piso, te endereza la espalda. Luego ya cuando se dieron cuenta que esta mujer no se dormía en el piso, le dijeron, oye, tienes una cama, te puedes dormir aquí. Y ahí pues se la pasaron básicamente toda la noche explicándole lo que era una cama y que podía dormir ahí. Al día siguiente, el magistrado decidió enviar a su muy querida huésped, que no comprendía, a el hospital St. Peter's, donde más que hospital era un instituto de asilo para vagabundos, porque recuerden que el ser vagabundo estaba prohibido en ese momento. Y aunque en realidad este tipo de lugares, más que hospitales e institutos, eran como una cárcel, básicamente, porque la mayoría de los internos no les gustaba estar ahí, les daban trabajos forzados. Supongo que era un lugar muy feo. Así que Carabú, cuando llegó, tampoco le gustó el lugar. De hecho, ella no fue la excepción, no quería usar su cama, quería dormirse en el piso y no quería comer ninguna de esas cosas. Así pasaron varios días hasta que llegó la esposa del magistrado, que se llamaba Elizabeth. Y es que Elizabeth, esposa de Samuel Worrell, el magistrado, había agarrado mucho afecto hacia la muchacha. Y como vio que se la estaba pasando mal, decidió sacarla de ese lugar y darle una habitación en su mansión. Ahora ya nos damos cuenta que esta Carabú era una persona muy afortunada
que le gustaban las piñas, dormía en el piso y se hizo amigo de unos ricos privilegiados. El sueño, supongo yo. Ya después con el tiempo, la muchacha se vio mucho más feliz en el hospital / cárcel / lugar muy feo. Se encontraba muy deprimida, triste, pero ya en la casa, obviamente viviendo en una mansión, pues estaba toda madre, ¿no? De hecho, mucha gente empezó a llegar porque era un pueblo chiquito, así que se corrió la voz de que esta persona, más bien había una persona extranjera que no hablaba ningún idioma y que a la vez mucha gente iba a intentar descubrir de dónde era, ¿no? Comprender su acento. Digo, el pueblo era pequeño, se corrió la voz, la gente iba a verla, pero también querían descubrir de dónde era. Y muchos lingüistas y viajeros fueron a conocerla. Hasta que un día, un marino portugués, nadie la comprendía, hasta que un día un marino portugués llamado Manuel Einoso la escuchó hablar y aseguró que él podía comprenderla, que con su vasta experiencia viajando por todo el mar, había alguna vez visto a su misma gente y comprendía su idioma, ¿no? Al final el marino portugués les tradujo a los que estaban allí que lo que Carabú les estaba tratando de decir es que ella era una princesa de un reino muy lejano, de una isla llamada Havasu, donde nos encontramos grabando en este momento, así es, que está ubicado en el Océano Índico, y que ella fue raptada por un barco de piratas. No sabemos cuáles piratas, pero había unos piratas por allá. La robaron, la secuestraron, la subieron a su barco, y que cuando justamente el barco estaba pasando por el Canal de la Mancha, que es este canal que une Francia con Inglaterra, logró saltar del barco y nadar hasta la tierra, donde después fue acogida por un zapatero en Almondsbury, y de ahí es como llegó a el pueblo donde se encuentra en ese momento, ¿no? Todos se quedaron con la boca abierta al escuchar el relato del marinero portugués porque no creían que esta persona fuera una princesa de verdad. Y días después incluso llegó otro doctor, como un erudito local muy reconocido llamado el doctor Wilkinson, para corroborar todo esto, que es lo que había narrado el marinero portugués. Esta persona logró identificar, entre comillas, unas marcas en la nuca que tenía la princesa, porque ahora es una princesa. Róbate esta historia, Disney. Y que explicaba que estas marcas estaban hechas por gente oriental, porque estaban todas mal hechas, porque no sé qué, y se notaba que eran muy, pues que estaban mal hechas, pero que definitivamente le habían hecho algo, entonces que lo más probable es que si fueran técnicas orientales. Comparó el lenguaje, dijo que no le entendía ciertas cosas, pero había frases que encajaban con los idiomas de las personas que vivían por esas latitudes, pero que no lo pudo concretar. O sea, básicamente el señor dijo, el marinero tiene un punto, no entiendo ciertas cosas, pero puede ser, no es un... El güey nada más llegó a decir, lo más probable es que quién sabe, pero yo le creo al marinero. Así que todo el mundo fue que, no manches, el marinero tenía razón. Es por eso que toda la actitud del pueblo cambió radicalmente después que se enteraron que el magistrado y su esposa ya no tenían a una señora rara, que no hablaba inglés en su casa, ¿no? Ahora tenían a una princesa rara que no hablaba inglés en su casa. O sea, fuera vagabunda y no se bañara y durmiera en el piso, oye, es sangre azul, ¿no? Al fin y al cabo. Y si un sangre azul, si una persona de realeza lo hace, entonces debe tener razón, ¿no? Digo, la gente cambia mucho cuando se cree las historias. Así que ella básicamente se volvió en la sensación de todo el pueblo, ¿no? Y del condado. Así que esta historia llegó a los periódicos. Y mucha gente durante mucho tiempo fue a verla, a hablar con ella. Ella intentaba aprender, entre comillas, el inglés, alardeaba de lo rápido que aprendía las cosas, tiraba tiro con arco, hacía danzas de su país, nadaba desnuda y vestía turbantes y ropa orientales, porque eso es lo que haces cuando eres una princesa oriental, supongo.
disparar con arco, nadar desnuda y bailar. Gajes de una princesa. Son las actividades reales que hace una princesa en Havasu. Ahorita en Havasu ya no hay eso, ¿verdad? Porque es un país demócrata con un parlamento. Viva la democracia. Así que durante 10 semanas duró pues básicamente esta fiebre por la princesa Carabú en el pequeño pueblo. 2 meses y medio estuvieron ahí y la princesa era básicamente una influencer de ese momento, una celebridad. Básicamente era una influencer, ¿no? La influencer de, ¿cómo se llamaba el pueblo? La influencer de Gloucestershire. Es como si fuera la influencer de Reynosa o algo así, o sea, de un pueblo así bien perdido. Pero bueno, se hizo tan famosa que obviamente su fama salió de Gloucestershire. Y ahí fue cuando todo se vino abajo. ¿Y por qué estoy diciendo que todo se vino abajo? Bueno, porque cuando su fama salió, una persona llamada Neil, una mujer dueña de una posada, identificó que justamente esa persona no era quien decía ser. O sea, ella no era una princesa de verdad. Así que Neil, la dueña de la posada, fue con los Warrell a decirles que esa no era una princesa Carabú de Havasu, porque a ellas les encanta rimar las cosas, sino era Mary Wilcox, hija de un zapatero en Devonshire. Que algunas historias dicen que el zapatero que la encontró, entre comillas, era su padre original, otras dicen que no, pero bueno, no importa. Se trataba de Mary, una muchacha hija de un zapatero común y corriente, que había trabajado como criada en Inglaterra, pero no se había asentado en muchos lugares, porque en ese momento recordemos que los criados vivían con las familias, solo que ella no había logrado entrar en una familia fija, y que incluso se había casado, pero el señor la había dejado con una hijita, la cual tuvo que, aquí dice, poner en adopción porque no podía con ella. De hecho, esta señora, la señora Neil, la había tenido inquilina en su posada, en su hostal, y ella entretenía a sus propias hijas, a las hijas de Neil, poniéndose turbantes en la cabeza, haciendo palabras chistosas, inventándose palabras, haciéndose pasar por gitana, e inclusive ella había convivido con, digamos que, unos gitanos que iban a América, ¿no? Entonces ahí fue donde ella empezó a pensar en qué tal si yo fuera gitana, qué tal si yo fuera de otro país. Ahí es cuando ella empezó a idear todas estas cosas. Y así que fue de esa manera en la que ella dijo, voy a hacer este montaje. Y cuando Neil lo expuso, Mary confesó la verdad frente a sus huéspedes, al magistrado que los había hospedado, ¿no? En realidad ella tenía 27 años y ella había salido, o más bien había salido adelante con esta farsa porque le pidió ayuda al marinero portugués. Al marinero portugués, él sabía la farsa e inventó la historia para que todo el mundo creyera. Así que el güey, el erudito local que fue a corroborar todo, pues se vio como un pendejazo, ¿verdad? Porque básicamente lo humillaron frente a todo el pueblo. Había muchas cosas que justificaban, o más bien que eran explicaciones de lo que ella tenía. ¿Se acuerdan que el erudito le vio que tenía una cicatriz atrás de la oreja? Bueno, en realidad es que cuando Mary tenía 15 años había padecido una fiebre muy fuerte que le habían tenido que operar. La operación salió mal, obviamente. Ella tenía un comportamiento muy errático, mendigaba por la calle, como decía justamente Neil. De hecho, ella pues vivía pues con ciertas familias de criadas, pero como les dije, la quitaban. Incluso estuvo con una familia judía, de donde aprendió la mayoría de las palabras raras que los ingleses no comprendían. Y pues como les digo, tuvo un hijo al que al final tuvo que dar en adopción porque no podía mantenerlo. La familia se sentía, como les digo, sumamente humillada y ya no sabía qué hacer con ella. Así que su problema más grande fue deshacerse de ella, no solo porque estaban, digamos que, consternados con todo lo que hizo, sino porque también ya le habían agarrado un cariño hacia ella.
Así que decidieron hacer lo que básicamente todas las personas blancas hacen cuando se encuentran en un escándalo con otra persona. Deshacerse de la persona. Sí, eso es lo que hacen todos. Agarraron a Mary y decidieron mandarla muy lejos de ahí para que todo el mundo se olvidara de ella. ¿Dónde fue ese destino al que decidieron mandarla? Pues el lugar por excelencia donde mandabas a la gente loca en ese momento en los 1800, a principios de los 1800. ¿Dónde? A Estados Unidos. Así es, Estados Unidos, el lugar por excelencia donde la gente loca va a vivir. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Así que ella se embarcó hacia Filadelfia, donde fue tutelada por 3 monjas durante un mismo año. Sin embargo, ella decidió salirse de, pues digamos que, separarse de estas 3 monjitas que la habían acogido, porque su fama llegó a Estados Unidos. Así que ella empezó un show, de hecho, en Estados Unidos como la princesa Carabú, llamado en una obra llamada Carabú. Sin embargo, de repente se enviaban cartas con los Worrell, con el magistrado de su esposa, para ver cómo estaban. Solamente que ella se había dado cuenta que ahora esta doble vida, o más bien esta vida falsa, ya no se despegaba de ella y todo el mundo de verdad pensaban que era una princesa, lo cual le impedía a ella llevar una vida normal. Después de ese tiempo dejó de enviar cartas con los Worrell y ya nunca jamás volvieron a tener contacto. A partir de ahí empezaron rumores de que la princesa Carabú, un rumor que no es muy real, pero que la princesa Carabú había llegado a Santa Elena, isla donde estaba Napoleón, donde lo encerraron a Napoleón, y se enamoró de Napoleón, y que Napoleón pidió al Papa que le diera el perdón para poder casarse con ella. La historia de Napoleón es muy interesante, pero esta historia que les estoy contando es fake hasta ahorita. O sea, hay rumores de que ella viajando llegó a la isla de Napoleón, se enamoraron, pero todo el mundo dice que es fake. Lo que sí no es fake es que Mary Wilcox, el nombre real de la princesa Carabú, regresó a Inglaterra en 1824, todavía haciéndose pasar por la princesa Carabú. Pero como ya el mundo ya no, o sea, iba a otros pueblos, ¿verdad? Pero como ya nadie le creía, decidió irse a otros países, por ejemplo a Francia y España, donde sí funcionaba al principio. O sea, sí la gente le empezaba a creer, pero luego llegaban los rumores y los rumores y los rumores y su estafa, por así decirlo, duraba muy poco tiempo, ¿no? Así que después, en 1824, regresó otra vez a Inglaterra, pero ahora sí con una vida normal, ¿no? Se estableció en Bedminster, en Inglaterra, se casó con un hombre llamado Richard Baker y tuvo una pequeña hija. No se sabe qué le pasó a Richard Baker porque después de un tiempo ya no estaba con él, no se sabe si se murió o simplemente la dejó. Así que ahora Mary, en 1839, que fue cuando hubo una segunda actualización de su vida, pues ya se ganaba la vida vendiendo sanguijuelas, porque en ese momento era muy común quitar sangre al cuerpo, como para, no sé por qué hacían eso, creo que hacían sangrías, ¿no? Que era básicamente como quitarte un poco de sangre del cuerpo para que te sientas mejor. Y que, crean o no, ese era un trabajo modesto, o sea, no de pobre, sino era un trabajo como bien considerado en ese momento. Al final, Mary falleció el 24 de diciembre en Nochebuena de 1864 a los 74 años de edad y fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio de Hebron Road en Bristol. Fue una historia muy triste. No tan triste, bueno, triste entre comillas, ya que de hecho se hizo famosa, o sea, su historia quedó como conmemorada de que alguna vez hubo una persona aquí. De hecho, en 1994 hicieron su historia una película. Que contaban justamente la historia de la princesa Carabú, que irónicamente la actriz que protagonizó a la princesa tampoco tuvo éxito y dejó su carrera de actriz para dedicarse a una vida normal, justamente como Mary Carabú. Creo que eso fue, yo creo que la actriz nunca se salió del personaje de la princesa Carabú y básicamente lo llevó a un nivel en el que dejó su vida de
fingir ser otra persona y dedicarse a una vida normal. Gran tributo a la princesa. De hecho, en el 2006 se puso una placa en el número 11 de la calle Prince Street en Bristol, donde está enterrada la princesa Caraboo, porque dijeron que ella formó parte de una historia de Bristol, ¿saben? O sea, al final, pues en ese momento, ¿qué hacía la gente? O sea, eran 1822, 21, o sea, ¿qué había para hacer? Nada, más que ir a la casa de un magistrado a ver lo que hacía una persona que se encontraron en la calle. Literalmente ese era el entretenimiento de ese entonces. No había radio, no había cine, no había nada. Y pues no le estaba haciendo daño a nadie, ¿o sí? No pedía dinero, o tal vez sí. No robaba a nadie, no fingía ser otra persona que existiera. O sea, ella inventó un personaje, lo vivió y así se quedó por mucho tiempo. Y solo quería que la trataran bien. Aunque técnicamente otros dicen que Mary, y es como una teoría aparte, ¿no? Dicen que Mary, hay un historiador llamado Brian Houghton que escribe esta teoría, que en ese momento las mujeres trabajadoras no tenían ningún derecho. O sea, Mary era una criada, trabajaba, no tenía un sueldo, básicamente tu sueldo es vivir con la familia y ya, o sea, servirle a una familia y que te den comida a cambio es tu trabajo. Y que ella era una mujer de baja sociedad, no tenía aspiraciones a nada, más aparte estando soltera, porque había tenido un esposo que la dejó y un hijo que tuvo que dar en adopción porque no podía mantenerse ella sola. Y que ella básicamente creó este personaje para poder entrar en la alta sociedad. Y de hecho Mary fue una persona que muy inteligente, que le hizo ver a un montón de gente rica e inculta más que nada, sean ricos o no, inculta, y vencerlos, ¿no? Porque ella dijo, yo soy una princesa, créanme. Y en chinga todo el mundo dijo, madres, esta señora es una princesa, no le entiendo nada, pero como es princesa y es de la alta sociedad, le voy a hacer caso y la voy a tratar bien. Fucking clasismo. Pero sí, básicamente ella también lo vio como una escapatoria para salir de ese estilo de vida que tenía, ¿no? Lo cual todo tiene que ver con el estúpido capitalismo, no se crean, pero la historia de Mary Wilcox quedará registrada para siempre en la historia de este podcast, a menos que este podcast desaparezca. Esta historia está muy interesante, si quieren saber más busquen Princesa Caraboo. Yo no he visto la película, dicen que no está buena, no la pienso ver, pero si la quieren ver y ver cómo una actriz dejó su carrera para dedicarse a la familia, lo cual es completamente válido, véanla y disfrútenla. Y así, amigos, es como pasamos de una de nuestros dos personajes de estafadores del día de hoy. Se me hace muy interesante cómo es que la gente finge ser otra persona y sobre todo, ahorita mencioné un poquito antes, como 10 minutos atrás, sobre los influencers que fingen ser otra persona. No digo que todos finjan ser otra persona, solo siento que después de un rato, ella, por ejemplo, Mary, tuvo que actuar para poder recibir un poco de respeto, ¿no? E inclusive admiración. Que quieran o no, esos son cosas básicas que una persona busca. O sea, más que admiración y respeto, un poco de empatía, un poco de interés por una persona. Y ella tuvo que adaptar su manera de vivir, de actuar, fingir que estaba durmiendo en pisos, dejar de comer para que le hicieran caso. O sea, tuvo que soportar todo eso para poder exigir que la trataran como una persona decente, que en ese momento solamente se le daba un trato decente a las personas de alta sociedad. Ella fingió ser una y obviamente todos los ricos, cuando se dieron cuenta que esta señora era una señora pobre, pues se les cayó la cara. Y yo lo comparo mucho con los influencers, porque hay influencers que fingen tener toda una vida para poder recibir algo a cambio, poder recibir patrocinadores, poder recibir inclusive admiración. Las redes sociales... Al final todo este episodio es una crítica a las redes sociales. No se crean, pero... Sí, amigos, no finjan tener otra vida. Disfruten la que tienen. O luchen por tener una mejor, supongo. Bueno, después de esos comentarios controversiales de René, sigamos con el siguiente personaje. El siguiente personaje
se llama Victor Lustig. Y tal vez ustedes lo conozcan, personas que me están escuchando, o tal vez no, es un poco más famoso que la princesa Carabú. Pero Victor Lustig es conocido por hacer estafas muy cabronas. La princesa Carabú hasta eso nunca hizo estafas intensas, o sea, sí fingió ser otra persona, pero en realidad nunca, digamos que robó, ni le quitó el dinero a la gente. Tal vez sí cobró por ir a verla, pero, oye, tú pagas por ir a ver actores e influencers, o sea, no es estafa, es básicamente trabajar, ¿no? Yo creo. Pero bueno, Victor Lustig sí hizo cosas malas. Victor nació en 1890, justamente en Hostine. ¿Saben dónde está eso? Yo no, está en República Checa, nunca he ido. Pero antes, en ese momento, República Checa no era República Checa. Era el Imperio Austrohúngaro. La historia de República Checa es muy interesante. Él vivía en una familia pobre y básicamente se dedicaba a ser pobre, ¿no? Eso es lo que hacía en ese momento. Pero desde joven él se dedicaba a la delincuencia. Y esto es algo que fue orillado por vivir en una familia pobre. Para poder sacar para su familia y tener el pan de cada día, tenía que incurrir a ser delincuente. Empezó de manera como empiezan la mayoría de los delincuentes: hurtos menores, carterismo, tal vez uno que otro asalto. Sin embargo, desde pequeño demostró que era una persona muy hábil para aprender, sobre todo idiomas, lo cual reflejaba su gran inteligencia. Así que cuando ya tenía 19 años, vivía su vida al máximo siendo un ladrón. Digamos que de bajo perfil, pero viviendo su vida al máximo, robando. Y así es como empezó con el juego. Él era muy fanático a jugar, e inclusive era muy fanático a ser mujeriego, lo cual lo puso en muchos problemas. Uno, por ejemplo, causarle una cicatriz en el ojo por un navajazo que le dieron, o sea, en la cara, de manera permanente. Así que ya tenemos a nuestro siguiente personaje. Un hombre pobre que está intentando sacar su vida adelante, robando y jugando y siendo mujeriego. Y enamorando, ¿no? O sea, robando, jugando y enamorando. Las tres acciones de este personaje. Así que cuando se hizo más grande, decidió convertirse en un delincuente profesional. ¿Cuándo es ser un delincuente profesional? Bueno, cuando empiezas a estafar de manera grande, ¿no? Así que él empezó estafando en barcos, justamente en barcos que iban de Francia a Estados Unidos, porque antes era demasiado fácil tomar un barco y viajar de un país a otro y nadie te la hacía de pedo. Este güey lo que hacía es que, como era muy carismático y muy inteligente, se ganaba la confianza de los pasajeros diciendo que él era un productor. O sea, él fingía ser otra persona, justamente como nuestro primer personaje, la princesa Carabú. Se vestía con ropa bonita, por así decirlo. Hablaba con las personas, y sobre todo esto pasaba mucho en los cruceros de antes. Supongo que en los de ahorita también, pero en los de antes, porque el crucero duraba 3 semanas, tal vez un mes. Desde Francia a Nueva York tenías todo ese tiempo para ir, digamos que preparando a las personas, ¿no? O sea, sacándole pláticas, diciendo que eres tal por cual, invitándolos a jugar, invitándolos a comer. Y así fue como esta persona preparaba a las personas que estafaba. Jugaba con ellos póker porque les gustaba jugar. Les invitaba de cenar, les invitaba champán. Inclusive con algunos les robaba a sus mujeres, si es que iban con mujeres. Se acostaba con ellas y luego las dejaba. Y al final, diciendo que era un productor de cine, les pedía prestado dinero y que lo fueran a buscar, ¿no? Y oh sorpresa, cuando la gente lo iba a buscar, se daban cuenta que habían sido estafados, y así es como los desplumaba. Ese básicamente fue su manera de estafar gente. Hasta que empezó la Primera Guerra Mundial. Y en este momento había un fuerte temor porque los submarinos alemanes hundieran barcos. Es por eso que dejó su negocio de los barcos y se dedicó a trabajar o a estafar gente en un lugar que fuera en tierra firme donde no hay submarinos. Es por eso que en 1924 él llegó, ya aquí tenía unos 34 años, ya era un hombre grande. Llegó, un adulto
hecho y derecho. Llegó a Kansas, donde ahí conoció a Nicky Erstein. Nicky Erstein era básicamente otro estafador, pero mucho más experimentado que Víctor, y él le dijo las maneras en cómo podía refinar su manera de estafar. Las maneras en cómo podía refinar su manera. La manera en cómo podía refinar sus estafas, básicamente. Y así es como él se convirtió en todo un profesional, se convirtió en un pro, ¿no? Eso era. Así que él, incluso Víctor copió el estilo de Nicky, ¿saben? De Nicky Armstrong lo copió porque el señor siempre vivía de traje, vestido, fingiendo que era un conde o no sé qué. Y así fue como lo hizo Víctor. Víctor, de hecho, la mayor parte... Tenía un chorro de alias, obviamente. Cuando eres estafador no puedes quedarte con una sola identidad, tienes que tener demasiadas. Este güey se hacía pasar casi siempre por el conde Víctor von Lostin, que tal vez ese sí era su nombre correcto, pero él decía que era un conde de Austria porque pues era europeo y de hecho era bueno, él era República Checa, pero era el Imperio Austrohúngaro. Uno de los grandes estafas que tuvo fue en el banco de Kansas, justamente donde se encontraba. Lustin tenía un par de bonos de $25,000, bonos tal cual, o sea, es básicamente un bono que dice, yo tengo este bono y cuando yo lo saque, tu banco me vas a dar $25,000 con intereses. Y para no entrar mucho en detalles, él tenía dos bonos de $25,000, o sea, $50,000 a su poder, que eran bonos de verdad. Lustig llegó al banco y le dijo que él era un conde austriaco de la nobleza y que todas sus posesiones por la guerra había decidido mejor invertirlas en bonos para hacerlo más seguro. Sin embargo, con estos bonos quería invertir ahora aquí en Kansas y comprar tierras y poner negocios y lo que sea, ¿no? Así que él necesitaba cambiar estos bonos lo más pronto posible. Quería el dinero en efectivo a cambio de estos bonos, ¿no? El director del banco tenía que hacer llamadas de comprobación, pero como en ese momento $25,000 eran, y ahorita también es un chingo de dinero, no podía dejar pasar esa oportunidad. Así que, ¿qué hizo? Fue que aceptó. El señor director del banco le cambió los bonos, porque eran bonos reales, recordemos, no eran bonos falsos, o sea, eran reales, pero lo que sí tenía falso era unas copias. Así que digamos que él llega, pone sus bonos reales, el director acepta, va por el dinero y cuando no lo ve, cambia los bonos reales por los falsos, unas copias que él tenía y le da los bonos falsos. Eso es muy común, muy común. ¿Cómo le dicen? Pichoneo o algo así, en el que cuando te van a estafar te muestran dinero de verdad. Tú ya ves el dinero de verdad, incluso a veces te dejan tocarlo y en un abrir y cerrar de ojos cuando no te estás dando cuenta te lo cambian por dinero falso o por algo falso. Esto es lo que hizo básicamente. La regla más vieja del libro, ¿no? Víctor cambió los bonos, el güey le dio el dinero, él agarró el dinero, se quedó con los bonos y aparte le prestaron $10,000 más con intereses, un crédito. Así que él salió por esa mañana con $60,000 en efectivo y sus bonos de $25,000 cada uno, o sea, tenía $110,000 en efectivos, ¿no? Creo que sí. Sin embargo, Víctor fue localizado en Nueva York por este gerente de Banco de Missouri, así que tuvo que ir a un juicio para encarcelarlo. Sin embargo, Víctor le dijo, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a contar lo que te hice en un juicio, pero no creo que sea la mejor opción. Y el güey le dijo, ¿por qué no, hijo de tu chingada madre? Ah, bueno, muy fácil. Porque si tú sales en los periódicos y yo cuento lo fácil que es robarte, nadie va a querer invertir en tu banco. Básicamente todos los clientes van a sacar tu dinero de tu banco. Entonces el güey se quedó como, no manches, sí es cierto. Así que el director acabó quitando esa, pues digamos que cargo, ¿no? Contra Víctor. Porque es verdad, o sea, llegas, tú como director de banco no puedes, o sea, si tú dices, la facilidad con la que me robaron es esta, ¿qué va a pasar cuando todo el mundo se entere? Ya nadie va a querer invertir en mi banco. Que algo muy parecido pasó hace unos años con Banorte, el Banco Fuerte de México. Esto no es un patrocinio. Que lo estafaron, o sea, lo hackearon y se robaron dinero de varias cuentas.
Y mucha gente empezó a sacar dinero de Banorte y se cambió de banco porque tenían miedo. O sea, imagínate la facilidad con la que roban un banco. Lo cual ahorita es muy difícil robar un banco. Ocupas de muchas cosas y años, meses o inclusive años de análisis de cómo robar un banco. Pero bueno, en ese momento, en los 1890 y pelos, 1920 y pelos era muy fácil hacerlo. Así que bueno, en 1924 fue cuando hizo esta estafa al banco. Un año siguiente, en 1925, Víctor regresó a Europa y se quedó en París, donde hizo quizás la mayor estafa conocida en la historia de la humanidad. Porque este güey se dedicó a estafar, o más bien a vender la Torre Eiffel, no una, sino 2 veces. O sea, este güey llegó a París, y les voy a contar la historia. Llegó a París, y en ese momento en París se encontraba la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue construida en 1889 para la Exposición Universal de París. Se supone que nada más iba a durar como 10 años. Ya llevaba ahí básicamente más de 10 años. Era 1925, ya llevaba como unos 26 años, de hecho. Y la gente no la quería. De hecho, muchos querían que la quitaran porque costaba mucho dinero, pintarla. Antes la Torre Eiffel estaba pintada. Creo que ahorita ya no la pintan. Era muy cara mantenerla. Solo iba a estar 10 años, ya llevaba 26. La gente la quería fuera. Y de hecho el plan original era que estuviera 10 años en París y luego la moverían a otro lado, pero nunca lo hicieron. Y digamos que su diseño en ese momento irrumpía con el diseño clásico europeo de París, ¿no? Así que lo que pasó fue que Víctor, al enterarse que la gente no quería, o más bien la idea de la Torre Eiffel siempre fue quitarla, aprovechó esta idea y se acercó con 6 empresarios del sector chatarrero. Víctor, como era un profesional, lo que hizo fue que invitó a estos empresarios, los invitó a un lujoso hotel, al Hotel de Crillon, y se presentó él mismo como si fuera el subdirector de correos y telégrafos. Porque, pues, ¿qué tiene que ver eso con la chatarrería? No sé, pero supongo que tenía algo que ver. Les informó a estos 6 directores o empresarios de chatarreros, que el gobierno francés quería deshacerse de la Torre Eiffel. ¿Y cómo lo iba a hacer? Básicamente la iba a dar como chatarra, ¿no? Pero no la iba a vender como chatarra. Más bien, lo que iba a hacer era que ellos le iban a pagar a el gobierno francés para comprar, entre comillas, la Torre Eiffel, y ellos con la chatarra que tenían la iban a vender a las demás personas que ocuparan acero, y con eso ellos iban a ganar, ¿no? O sea, básicamente es como: yo te voy a vender la Torre Eiffel, tú te quedas con el metal, tú te haces bolas con tu chatarra, pero tienes un chingo y la puedes vender y te haces millonario, ¿no? Y para ellos les hizo mucho sentido porque en ese momento había mucha impopularidad por esa torre. Solamente que sí les dijo que no podía ser algo público porque iba a causar muchos, ¿cómo se llama? Alboroto, ¿no? Mucha controversia. Y entonces preferían, esto les dijo Víctor, preferían hacer un acuerdo, consumar el contrato, y ya que estuviera el contrato listo, ahora sí anunciar que iban a deshacerse de la Torre Eiffel. Y lo peor es que ninguno de los empresarios sospechó. Ninguno. Él llevó documentos con sellos gubernamentales, obviamente falsos, que ya había preparado previamente. Empezó con todo un show, y Víctor lo que hizo, más que convencerlos, lo que hizo fue seleccionar a su víctima. O sea, él puso a 6. Se dio cuenta cuál de esos 6 era el eslabón más débil, y justamente el eslabón más débil era una persona llamada André Poisson, que era el distribuidor más modesto y crédulo de los que tenía enfrente, ¿no? De hecho, Poisson le contó a su esposa, y su esposa se mostró muy escéptica de que: oye, ¿sabes qué? No lo hagas, no le compres, o sea, no le pagues a este güey para comprar la Torre Eiffel, o sea, ¿no? Entonces Víctor Lustin se dio cuenta que este güey como que era muy dudoso, así que le dio una vuelta a la situación. Dijo: ¿sabes qué? No confíes en mí, tienes razón. Yo la verdad soy un funcionario y yo solo sigo órdenes de mi jefe. Pero este contrato es muy jugoso y te va a hacer ganar mucho dinero. ¿Qué te parece esto?
yo te doy a ti el contrato, pero dame un soborno. Así que el güey se quedó como, no manches, o sea, esta es la oportunidad de mi vida. Yo tengo aquí la oportunidad de agarrar toda esta chatarra y venderla. Solamente, obviamente se la voy a comprar al güey, pero me está escogiendo a mí. Así que el güey aceptó ingenuamente y le pagó por la Torre Eiffel, le pagó el soborno y el güey se fue. Así que una vez con el dinero en el bolsillo, el güey, o sea, Víctor y su secretario, porque en ese momento tenía un secretario que era otro estafador llamado Robert Tourbillon, huyeron de Francia hacia Austria, porque eso es lo que hacen básicamente los estafadores, es estafas y huyes para que no te busquen. Sin embargo, Poisson nunca fue a denunciar el atraco. ¿Por qué? Porque la humillación pública que se haría si se dieran cuenta que este güey compró la Torre Eiffel, obviamente a un güey que no era del gobierno. Todos los empresarios lo tacharían como inepto. Así que Victor Lustin, cuando se dio cuenta que Poisson no, digamos que lo denunció, decidió volver a estafar la Torre Eiffel al siguiente mes. Básicamente se esperó un mes, volvió a Francia, juntó a 6 empresarios chatarreros, y volvió a vender la Torre Eiffel. Tal cual como lo hizo la primera vez, lo volvió a vender. ¿Y qué pasó? Bueno, que ahora sí, este segundo estafado fue a la policía, los acusó y los hombres tuvieron que huir a Estados Unidos. Así que ahí fue donde el güey se consagró como el mejor estafador de toda la historia. Vender la Torre Eiffel 2 veces. Wow. Eso es muy impresionante. De hecho, ahí no es donde paró Lustin. Lustin, una vez en Estados Unidos, después de escapar por haber vendido la Torre Eiffel, hizo uno de sus trucos más conocidos llamado la caja rumana o la caja de dinero. Básicamente en Estados Unidos lo que hacía Lustig es que empezaba a contar o a buscar clientes fingiendo que él era el distribuidor de una máquina que hacía billetes. Una máquina de madera, de hecho muy bonita, o sea de caoba con buenos elementos del tamaño grande, como si fuera un baúl grande. Y funcionaba como si fuera una fotocopiadora, básicamente. Lo que hacía es que esta máquina tenía 2 entradas, ¿no? Tú metías un billete original y al final por la otra ranura salía una copia y el billete que habías metido, ¿no? La copia no era falsa, era un billete de verdad. O sea, lo maravilloso de esta máquina, como la vendía Víctor, es que si tú metías un billete de 500 pesos mexicanos, digamos, te iba a dar 2 billetes auténticos de pesos mexicanos. O sea, no te hacía una copia barata, en teoría. Eso es lo que este güey decía. Sin embargo, Lustin lo que decía es que, ¿sabes qué? Mi máquina funciona, pero dura 6 horas en expulsar un duplicado. Entonces, el güey metía su billete, se esperaba 6 horas, y a las 6 horas le devolvía un billete exactamente igual y el billete que metió, ¿no? Así que esto le daba un chingo de tiempo para vender una máquina y huir. O sea, le daba un lapso de 6 horas. Solamente que él era muy listo porque se quedaba ahí en la demostración. O sea, el punto para tú estafar a alguien, y no es que yo no sea estafador, es demostrarle, o más bien que confíe en ti. O sea, si el güey confía en ti y le demuestras que lo que estás haciendo es real, la gente confía en ti, ¿no? Y es lo que hizo Víctor al principio, por ejemplo, en los barcos, cuando estafaba en los barcos. O sea, él se vestía como si fuera un productor de verdad. Y más, hablaba, tenía un buen carisma, y la gente al final le daba dinero. Pasó inclusive en el banco. El güey llegó con bonos de verdad y luego los cambió por unos falsos. En la Torre Eiffel el güey llegó con papeles entre comillas de verdad que decían que él era del sector de telégrafos y correos de Francia. Y los invitaba a lugares caros, a lugares donde dirías, es que esto es mucho. O sea, un estafador, ¿por qué gastaría tanto ¿por qué gastaría tanto en invitarte a un restaurante si es que no fuera, o a un hotel o donde sea, si es que no fuera algo serio? Por eso son profesionales, porque te hacen creer que es verdad. Así que este güey básicamente tenía una máquina mamoncísima
te la intentaba vender y te decía, mira, güey, vamos a hacer esto. Yo voy a meter un billete y Víctor sacaba un billete de $100. Lo metía y te decía, vamos a volver en 6 horas. Así que el güey se iba contigo, o se iba y en 6 horas volvían. Y veían cómo salía de la máquina otro billete. El billete que metiste y aparte otro. Y el güey quedaba fascinado, es como no manches, o sea, me voy a hacer millonario. Meto billetes grandes y me hago millonario. Así que el güey vendía la máquina a $30,000. Lo que hacía Lustig es que dentro de la máquina metía uno o dos billetes, si es que era buena onda, metía uno o dos billetes reales para que tú le siguieras metiendo billetes y te sacara billetes de verdad, pero luego te metía billetes en blanco o papeles en blanco. Así que como a las 12 o 18 horas tú veías y ya salían puros papeles en blanco. Y en 18 horas, básicamente el güey ya estaba en otra parte del mundo. Bueno, en otra parte de Estados Unidos, o sea. Después de 18 horas tú te das cuenta que te habían estafado. El güey metió 3 billetes de $100, ponle $300, y tú le diste $30,000. O sea, 100 veces más. ¿Sí? 100 veces más, exactamente. Y no solo eso, de hecho se hizo popular porque una persona metió la máquina, no funcionó, lo encontró, pero en vez de acusarlo, dijo, oye, creo que rompí tu máquina porque ahora me salen billetes en blanco. Y fue como, ah, sí, la rompiste, págame otra. Y le dio otra, o sea, lo estafó 2 veces. Hay gente que es muy ingenua. Y de hecho no fue una de las personas que más cayó, sino que también el güey estafó a un policía tejano, a un sheriff tejano. Este policía era famoso, bueno, en el pueblo, porque digamos que jugaba mucho y agarraba dinero de la policía para apostarlo y perdía. Entonces lo que hizo fue que Víctor le vendió una máquina y el güey la compró, metió dinero, se dio cuenta que era un fraude y como era la policía lo buscó y lo encontró en Chicago. O sea, este güey estaba en Texas, lo buscó y lo encontró en Chicago. Y Víctor, muy listo, dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, perdón. Te voy a devolver tu dinero. Dejémoslo aquí, o sea, yo sé que no te conviene saber que estás perdiendo dinero, pero te doy este dinero y ya, dejémoslo en paz. Y el policía dijo, no, pues claro que sí, yo tengo una pistola, soy muy listo, devuélveme mi dinero, soy bien chingón. Corte A, el policía es encerrado porque el dinero que le dio Víctor era dinero falso. Así que sí, eran billetes falsos, el dinero que le devolvió era billete falso, así que el policía lo metieron a la cárcel. Justicia divina, no lo creo, pero no seas tan tonto. De hecho, no solo Víctor estafó a policías, banqueros, chatarreros, sino que estafó, entre comillas, al capo más capo de todos los capos, a Al Capone. Así es, al mismísimo de la mafia italiana lo estafó. No fue una estafa muy elaborada, o sea, en internet tú lo encuentras como, no manches, estafó al Capone, pero luego ya lo lees y dices, güey, estuvo más chido como estafó al sheriff, la verdad. Básicamente lo que hizo fue que en la Gran Depresión en 1929 llegó con Al Capone, le pidió prestado, aquí dice la cantidad, $50,000 y dijo que él lo iba a invertir. En realidad lo que hizo fue básicamente agarró el dinero y lo metió en una caja fuerte y ahí lo dejó por un par de meses. Regresó, le dijo, ¿sabes qué? El dinero que me prestaste no me funcionó, o sea, mi inversión y los negocios que iba a poner no funcionaron, que fue con lo que llegó para pedirle prestado al Capone. Y le dijo, ¿sabes qué? No funcionó, pero aquí están tus $50,000. Soy un hombre honesto y no quiero quedar mal contigo. Y Al Capone dijo, ah, no manches, oye, eso es ser muy honesto, toma, te voy a dar $5,000, muchas gracias. Y eso es exactamente lo que Lustig quería, o sea, él básicamente le mintió a Al Capone diciendo que no había funcionado su negocio, pero en realidad solamente le dio el dinero. Al Capone tenía esta fama de si lo tratas bien era bueno contigo, como el padrino. Así que le dio el dinero, o sea, le dio como un premio, por así decirlo, y el güey se quedó con $5,000. Pero no es una estafa así muy elaborada ni tan wow, pero es Al Capone y qué miedo quedar mal con ese güey. Así que Lustig, hasta eso, era una persona muy lista, o sea, en el mundo de la estafa él era muy conocido y él conocía a otros estafadores, por eso se rodeaba con gente criminales y gente muy lista.
Después de eso, Lustin regresó a París y ahí empezó a diseñar una estafa en el que se hacía pasar por un banquero de Estados Unidos. Sin embargo, lo encontraron en París y lo tacharon, o sea, sabían que este güey ya era como un estafador muy frecuente, así que tuvo que regresarse otra vez a Estados Unidos, en Nebraska, donde sabían que estafaba, pero como que no era era muy difícil atraparlo. En Europa ya lo tenían muy bien identificado. Así que en Nebraska, él, junto con dos socios, uno llamado William Watts y otro Tom Shawn, empezaron a fabricar planchas para falsificar billetes a gran escala. O sea, ellos sabían cómo falsificar billetes. De hecho, William Watts era un farmacéutico y Tom Shawn era un químico. Empezaron la impresión de billetes y así tuvieron un negocio por más de 5 años en el que todos los días imprimían decenas de billetes falsos. De hecho, la cantidad de billetes era tanta que ascendía como a cientos de miles de dólares. O sea, este güey era tan pro que te sabía identificar uno de los billetes y decir, güey, este billete es mío. Sus billetes falsos estaban por todo Estados Unidos. Por todo Estados Unidos. O sea, este güey había falsificado tanto que tenía 2 placas distintas. Tenía unas placas para los billetes chafos o placas para los billetes buenos. Sin embargo, todo héroe cae. Todo villano también. Este güey es un villano más bien. Y es que recuerdan el problema que tenía, que era muy mujeriego. Bueno, un día Billy, más bien Víctor, tiene una esposa, una novia, entre comillas. De hecho también tiene una hija. Víctor, el estafador, tenía una novia llamada Billy May Shebel, que era su novia, digamos. Ella se enteró que había tenido una relación en paralela. A la vez que estaba con ella, estaba con la amante de Shawn. O sea, Shawn, el químico que le ayudaba a producir placas, lo estaba engañando con Víctor. Víctor estaba engañando a Shawn, se estaba juntando con su novia, y a la par Víctor tenía otra amante, otra novia. Así que Billy, la novia primera, por así decirlo, de Víctor, se quiso vengar y llamó al FBI delatándolo. Así fue como en 1935, ya era un señor relativamente grande, ya tenía 45, bueno, no era grande, tenía como 45 años, casi 50. Ya era un estafador como curtido, ya era un estafador inteligente y maduro. Lo atraparon en Nueva York. Sin embargo, este güey llevaba siempre una llave en su sombrero y les dijo, ¿saben qué? No me den tanta condena y a cambio yo les voy a dar mi dinero falso y las tablillas donde están, dónde están las tablillas con las que yo imprimo el dinero, ¿no? Así que les dio una llave que abrió un casillero en la estación de metro de Times Square y ahí es donde estaban las placas donde imprimían el dinero. Aún así, dijeron, ¿sabes qué? No, güey, vas a pasar un largo tiempo en la prisión. Y un día, antes de que le dieran su juicio, él estaba como en prisión preventiva, logró escaparse de una de una cárcel en Manhattan. Lo que hizo fue que esta cárcel era muy famosa, de hecho popularmente le decían The Tombs. Lo que hizo Víctor fue que él fingía que había estado enfermo durante varios tiempo. Lo que hacía es que, como estaba enfermo, agarraba varias sábanas para taparse. Estas sábanas las envolvió y así tal cual como en las caricaturas, tiró las sábanas por la ventana, cortó los barrotes y se fue bajando. Y básicamente así estuvo. O sea, el güey se escapó de una de las prisiones más cabronas de Estados Unidos. Aunque no duró mucho tiempo, estuvo prófugo por básicamente 27 días y lo volvieron a capturar, pero ahora en Pittsburgh. Y ahora sí decidieron, ¿sabes qué, güey? Ya no puedes hacer eso. Lo que vamos a hacer es, te vamos a enviar a la prisión más cruda de todo Estados Unidos, que es la prisión de Alcatraz. Así es, la prisión de Alcatraz, la temible prisión. Lo metieron ahí por 15 años. Sin embargo, Víctor, ya para ese momento,
estaba muy debilitado porque Víctor padecía, la enfermedad del sífilis. No se la trató nunca, así que su salud fue decayendo y decayendo, hasta que decidieron liberarlo en 1939 y él se fue a Florida, donde falleció en 1947, todavía vivió otros 8 años, ya como una persona normal, enferma. Y esa fue la vida de Victor Lustig, que al parecer no te daban tanto tiempo en la cárcel por estafar y falsificar dinero. Te dan más por matar. Digo, no es por comparar, ¿verdad? Pero 15 años para todo lo que hizo se me hace muy poquito. Esa fue la historia de Victor Lustig. Espero les haya gustado. Esa fue la historia de... la historia de la princesa Carabú. Espero que les haya gustado. Y espero que no estafen gente o que no los estafen. Nos vemos la siguiente vez. No sé cuándo vuelvo a subir un video. Yo espero que pronto. Espero que les haya gustado el podcast. Y síganme en Instagram. En el podcast... En Instagram, me pueden seguir como podcast.normal. En YouTube me pueden seguir como soy Francisco René. Así búsquenlo. Y nos vemos la siguiente. El siguiente episodio va a estar muy padre. Así que no se lo pierdan. Bye.